Buenas noches, mi nombre es Fabio García, desde la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social. Este es un análisis de la materia de análisis de coyuntura hacia el medio, el comercio, después de un seguimiento de 100 días que va desde el periodo del 1 de diciembre de 2021 hasta el 10 de marzo de 2022. El diario El Comercio fue fundado en 1906 por los hermanos Mantilla Jaco. Es un periódico de los más relevantes a nivel nacional y el más relevante en cuanto a la ciudad de Quito, su lugar de fundación. El diario hasta 1989 tuvo vínculos con el Canal 8, que sería posteriormente conocido como Ecoavisa. Asimismo, en sus eventos relevantes recientes, en 2015 pasó a manos del empresario mexicano Remigio Ángel González González, apodado como El Fantasma. Este personaje estuvo involucrado en el caso de Panama Papers del 2016 por financiamiento ilícito de campañas políticas en Guatemala. Este caso tuvo relevante importancia en nivel de Latinoamérica, ya que apoyaba a candidatos con antecedentes de actos de corrupción y se vetaba en sus espacios a los candidatos opositores. Este empresario es de alguna forma relevante al contexto ecuatoriano y del diario El Comercio, ya que tiene, como podemos ver en la imagen, eh, propiedades de medios en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Esto sin mencionar que pertenece al denominado grupo El Comercio, que controla, además de diarios, radios, televisiones, canales de televisión. En el caso particular, El Comercio es el único medio impreso que Remigio Ángel González González tiene, más concretamente prensa. Se los conoce como una manipulación de los medios, ya que se tiende a pensar que hay grupos a favores y grupos que en contra que no son tomados en cuenta por primar sus intereses privados por los del Estado. Asimismo, por otro lado, la editorial de El Comercio es un referente cultural innegable dentro del Ecuador, ya que en sus 116 años de existencia ha tratado temas políticos nacionales, civiles, sociales, de carácter político, revoluciones, caídas de presidentes y demás acontecimientos históricos. Así que es imposible desligarse de la historia del Ecuador al margen de ciertos diarios como lo es El Comercio. Se denominan de una postura de derecha conservadora, generalmente de centro derecha e independientes. Como un contexto de la editorial durante su fundación hasta este momento, he traído aquí la imagen del diario El Comercio, con la famosa, refiriéndose a la famosa matanza de obreros en Guayaquil del 12 de noviembre de 1922, graficada en la novela Las cruces sobre el agua. Dice, la huelga ocasiona derramamiento de sangre. La policía de Ecuador, atacada por obreros, repele el ataque apoyada por el ejército. Un hecho en paralelo a la publicación de octubre de 2019, eh, cuando hubo un estallido social en Ecuador, refiriéndose como estado de excepción ante el bloqueo y el vandalismo. Así pues, esta tendencia de derecha y de libertad económica se refleja en noticias como la del 22 de diciembre del 2021, perdón, editorial, con el título Eliminación del ISD y la competitividad. Eh, la noticia en contexto afirma que reducir el impuesto a la salida de divisas ayudará a más recaudación del país, inversión, todo lo que tiene que ver con atraer lo externo, exportaciones, importaciones, con el argumento de que la empresa privada y la libre competitividad puede resultar en un mayor índice de consumo y por ende libertad y felicidad. Asimismo, hay un contraste entre la editorial de diciembre
del 2021 como algo negativo, es decir, hay una esperanza y en el 31 de diciembre, ya a punto de empezar el año, se muestra el titular, los grandes desafíos para el 2022. Una especie de juego con esperanza y miedo entre la crisis económica y decisiones encaminadas hacia la derecha. Por ejemplo, se recarga esto aquí perfectamente cuando dice la clave de la recuperación económica que podría ser el nuevo gobierno y el efectivo programa de vacunación de Guillermo Lazo. Continuando, aquí lo que decía, el 5 de enero del 2022 perspectivas de crecimiento económico mejoran. Se muestra al PIB, que es el referente del Producto Interno Bruto, eh, que ha subido en 0,55% como uno de los factores que contribuye al consumo de los hogares y por ende un repunte de la inversión del sector privado. Es decir, se mide el estado de bienestar de un país por el nivel de consumo. Eh, Sin embargo, existen dudas ya que de alguna forma ha mejorado, sí, despuntado la industria, pero la industria privada, mientras que ciertos sectores del Estado siguen siendo abandonados. No hay una correspondencia eh, puntual, más bien hay una correspondencia positiva encaminada a un solo tema que es el índice de consumo en los hogares. No hay otra referencia que las las numéricas. América Latina afronta graves retos sobre la libertad. Bueno, aquí en este 15 de enero, en referencia a materia política, se tilda en general a países de izquierda como una amenaza peor que una crisis económica. Puede ser tal vez una correlación entre tal vez causa y efecto sin tanta argumentación, más bien es encasillar a dictadores con gobiernos de izquierda. Mm, bueno, continuando con este tema de las alianzas, otra vez la Alianza del Pacífico, tratados de libre comercio, vinculación y respaldo de la Unión Europea. De alguna manera, todos estos, por ejemplo, los países que se nombran Colombia, Unión Europea, de alguna forma responden al comercio occidental que responde a Estados Unidos. Eh, en otra parte, otra política nacional, el CS muestra debilidad institucional en el país. Con esta parte de la editorial quisiera recalcar que de alguna forma se convalida la intervención a instituciones del Estado mediante argumentos de su falta de credibilidad y debilidades institucionales, malos manejos, subrogación de funciones, que sin embargo no es nada ajeno a la Asamblea Nacional, que en otros puntos de la editorial sí se muestran a favor. Otra vez temas de libre comercio, brecha financiera, mujeres. En general, la editorial continúa manejando este tipo de discursos hasta el final. Por supuesto, tienen otro tipo de enfoques a temas de salud internacional, pero en este análisis específicamente es político. Bueno, continuando con la caricatura, hay una teoría que se llama Shaping the Way You Think, moldeando la forma de pensar, que es una asociación inconsciente de formas, puntiagudas, malas, redondas, buenas. La psicología instintiva nos transmite ciertas cosas. Si vemos una espina, es malo. Triángulo, una estrella. Si vemos nubes, si vemos un balón, se lo asocia a lo suave, a lo bueno, tal vez a una fruta madura. O lo cuadrado, lo peligroso, lo aburrido, lo estático. Se ejemplifica muy bien en caracteres cómicos, como por ejemplo los caricaturas. El carácter redondo se asocia a lo bueno, lo carácter puntiagudo a lo malo, lo carácter cuadrado a lo fijo, a lo formal. Así pues, enfocando aquí, quiero establecer un contraste entre la caricatura del comercio de los personajes políticos que manejan. Guillermo Lazo se muestra cuadrado, pero de alguna forma también tiene rasgos redondos y
un poco y bastante simétricos que lo hacen parecer un personaje agradable y va correspondiente a la editorial. Por ejemplo, aquí dice acuerdos comerciales, se lo muestra como un aventurero, un arriesgado, eh, aunque países como por ejemplo Colombia, que siguen esta misma línea, no han despuntado en sus economías. Los acuerdos comerciales aumentan sí la institución privada, pero bueno, dejando al margen esa reflexión, en cambio, en Contraluz, el personaje de un indígena, que podría ser tal vez Leonidas Issa, se muestra con una nariz desproporcionada, tiene formas nada simétricas e incluso está en blanco y negro. Tiene un impacto muy opaco en contraste a Guillermo Lazo. Asimismo, los contrincantes como Jorge Yunda, su hijo, sus casos de corrupción, se muestran profundamente acentuados e incluso la Interpol es mostrada con formas redondas. Es un mensaje claro de buenos y malos. El mismo contraste de buenos y malos definido con la figura de Guillermo Lazo, su bandita de presidente, y el personaje que claramente es Rafael Correa, Jorge Glass y otro personaje que no logro identificar. Es un manejo que de imagen nada arbitrario, está planeado y perfectamente cuadrado. Incluso cuando se quiere mostrar algo negativo de Guillermo Lazo, está en blanco y negro. De alguna forma el blanco y negro permite no captar de alguna manera buena las cosas e incluso tal vez evita que se retenga más. Por ejemplo, Guillermo Lazo, por más que se lo ve con formas agradables, en un contexto negativo, sigue siendo mejor recibido o hasta más olvidado este tipo de caricatura. Caso contrario de aquí del Papa, que incluso en la política, su línea conservadora evita lastimar a líderes que estén a favor de instituciones como la Iglesia. Por ejemplo, en los colores azul y rojo que se muestran a los dos personajes, por más que el Papa tenga una connotación negativa, el azul suaviza su mensaje, mientras que el rojo de que las parejas deben tener hijos y no animales, el rojo hace un contraste de que el Papa no está en lo correcto, pero tampoco muy lejos de la verdad. Se protege a las figuras a favor del conservador. Aquí mismo, nuevo plan, consulta popular, un acorralamiento político, muerte cruzada con la asamblea que hasta ahora no se resuelve. Guillermo Lazo se ve como un personaje bueno, que está sufriendo, que el país se le viene encima. En el panorama internacional, el líder estadounidense Joe Biden tiene facciones más proporcionales, tiene rasgos que priman tal vez ciertas curvas del cuerpo, no es tan agresivo como la desproporcionalidad de Putin. El Oriente sí, al igual que ciertas caricaturas del presidente chino eh, o el presidente de Corea del Norte, tienen connotaciones muy negativas. Incluso siguiendo esta línea política de tener connotaciones políticas negativas internacionales, el presidente Pedro Castillo, una vez más en blanco y negro, a un personaje, se lo caricaturiza como un personaje un poco tonto, un poco fuera de lugar. Y en contraparte, Guillermo Lazo se muestra otra vez como un personaje agradable. Nunca sale mal parado esta figura. Incluso para terminar el año, se muestra claramente como otra vez Rafael Correa, Jaime Nebot y partidos del Ecuador, Pachacuti representado por un indígena, Unión Nacional de Educadores, el Partido Social Cristiano, eh, son aparentemente en la línea editorial del comercio y no solo editorial y caricaturesca, sino en general como títeres o tal vez figuras desestabilizadoras. El caso contrario de Guillermo Lazo, que es una figura fuerte, pero que no ha podido despuntar al país porque no hay gobernabilidad, cosa que no tiene tanto sentido si lo comparamos con la editorial de que hay buenas perspectivas económicas, debería haber un avance significativo de una u otra materia, pero aquí hay más bien una línea defensiva. Bueno, espero que les haya gustado el video. Este guión investigativo fue realizado por mí, Fabio Alejandro García, para la materia análisis de coyuntura de séptimo semestre
ESCP7. Muchas gracias.